María Félix reveló algo sobre Jorge Negrete antes de morir, y ahora causa un escándalo. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. La lluvia golpeaba los cristales del archivo personal de María Félix con una insistencia que parecía presagiar revelaciones. Catalina Morales, historiadora especializada en el cine de oro mexicano, había esperado 3 años para acceder a estos documentos privados, custodiados celosamente por los albaceas de la doña, hasta que las cláusulas del testamento lo permitieron. Era el 15 de marzo de 2024, exactamente 70 años después del último encuentro documentado entre María y Jorge Negrete. El estudio de la casa de Polanco conservaba intacto el aroma a gardenia que caracterizó a la actriz durante décadas. Los muebles de caoba tallada, los espejos con marcos dorados y las fotografías en blanco y negro creaban una atmósfera de elegancia atemporal. Catalina se movía entre las cajas de archivo con el respeto reverencial de quien maneja reliquias sagradas, consciente de que cada documento podría reescribir la historia oficial del romance más polémico del cine mexicano. Doctora Morales, la voz de Elena Vázquez, la secretaria personal de María, durante sus últimos 15 años, quebró el silencio. La señora María dejó instrucciones muy específicas. Esta caja, señaló un cofre de piel roja con iniciales doradas, solo debía abrirse después del año 2024. Dijo que el país estaría listo para la verdad. Catalina sintió cómo se aceleraba su pulso. Durante años había estudiado cada entrevista, cada biografía, cada artículo de revista sobre la relación entre María Félix y Jorge Negrete. Conocía de memoria las declaraciones públicas de la actriz. Jorge sabía que iba a morir y quiso darse un último año a todo dar. Esa frase había alimentado especulaciones durante décadas, pero siempre había algo que no encajaba completamente en el rompecabezas. Con manos temblorosas, Catalina levantó la tapa del cofre. El interior estaba forrado en seda color crema y contenía una grabadora antigua, varias cartas manuscritas, fotografías nunca publicadas y un sobre lacrado con las palabras «Para cuando México esté preparado para conocer quién fui realmente, M.F.». Elena observaba desde el umbral, sus ojos húmedos por la emoción. 40 años trabajé para ella, doctora. Nunca me habló de esto directamente, pero los últimos meses de su vida la vi escribir en este estudio hasta altas horas. A veces lloraba. María Félix llorando. Imagínese usted, la historiadora tomó la primera carta. El papel de algodón conservaba aún el aroma a Guerlain, el perfume favorito de la doña. La caligrafía elegante y decidida era inconfundible. Si alguien lee esto, significa que he muerto y que han pasado los años suficientes para que la verdad no lastime a quienes amé. Durante 60 años he cargado con un secreto que transformó no solo mi vida, sino la manera en que México recuerda a Jorge Negrete. Es hora de que sepan que el charro cantor no murió como todos creen. Catalina interrumpió la lectura. Necesitaba procesar lo que acababa de leer. Se dirigió a la ventana, observando cómo la lluvia había transformado las calles de Polanco en espejos que reflejaban las luces de neón. La Ciudad de México de 2024 era vastamente diferente a la de 1953. Cuando María y Jorge se casaron en lo que los medios llamaron la boda del siglo. Elena,
dijo sin voltear. ¿Alguna vez la señora María mencionó haber grabado algo importante? Sí, doctora. Los últimos 5 años de su vida grabó muchas horas de audio. Decía que era para sus memorias, pero nunca se publicaron. Todo está en esa grabadora que encontró. Catalina regresó al cofre y conectó la grabadora antigua a un sistema moderno que había traído. El sonido de la voz de María Félix, aunque envejecida, conservaba esa cadencia única que había hipnotizado a generaciones. Mi nombre es María de los Ángeles Félix Güereña. Tengo 87 años y estoy grabando esto en diciembre del año 2001. Pronto me reuniré con Jorge, con Agustín Lara, con todos los que se fueron antes. Pero no puedo irme sin contar la verdad sobre diciembre de 1953. La grabación se interrumpió con un clic mecánico. Elena se acercó y revisó el aparato. Doctora, parece que la grabación está dividida en varias cintas. Mire, hay números escritos a mano. Efectivamente, cada cinta tenía una numeración y fechas específicas. La primera estaba marcada como 1 de 6, la boda que nunca debió ser. Marzo 1952. Catalina sintió que había tropezado con el hallazgo más importante de su carrera. Mientras preparaba el equipo para digitalizar las grabaciones, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Si María Félix había mentido durante décadas sobre la muerte de Jorge Negrete, si había algo más detrás de esa frase sobre el actor sabiendo que iba a morir, entonces toda la narrativa romántica construida alrededor de su matrimonio podría ser una elaborada ficción. Elena, necesito que me cuente todo lo que recuerde de los últimos años de la señora María. Cualquier comentario extraño, cualquier cambio en su comportamiento, cualquier persona que la visitara para hablar del pasado. La secretaria se sentó en uno de los sillones de terciopelo verde y suspiró profundamente. Doctora, los últimos años ella recibía muchas llamadas. Personas que decían ser familiares de Jorge Negrete, periodistas, escritores. Ella siempre les decía lo mismo. La verdad se sabrá cuando yo no esté para defenderla. Pero había una persona que la inquietaba especialmente. ¿Quién? Un hombre que se presentaba como nieto de Pedro Infante. Llamaba cada 2 o 3 meses, siempre preguntando lo mismo. Si era verdad que Jorge había dejado una confesión antes de morir. La señora María se ponía muy nerviosa con esas llamadas. Una vez la escuché decir, Pedro sabía más de lo que debía, pero al menos se fue a tiempo. Catalina sintió un escalofrío. Pedro Infante había muerto en 1957, 4 años después que Jorge Negrete. Si existía alguna conexión entre ambas muertes, si había secretos compartidos entre las 3 figuras más importantes del cine mexicano de la época, entonces estaba ante un descubrimiento que podría sacudir los cimientos de la historia cultural de México. Tomó la segunda carta del cofre. Esta era más breve, pero igualmente perturbadora. Jorge no murió de cirrosis hepática como dijeron los médicos. Jorge murió porque alguien quería que muriera. Y yo lo supe desde el primer día, pero callé porque también querían matarme a mí. Durante 70 años he vivido con esa culpa, con esa mentira. Pero ahora que estoy vieja y cerca de la muerte, necesito que México sepa que su charro cantor fue asesinado. El silencio en el estudio se volvió ensordecedor. Elena había palidecido y se aferraba a los brazos del sillón como si necesitara estabilidad física. Catalina releyó la carta 3 veces, asegurándose de que no había malinterpretado las palabras. María Félix no solo había guardado secretos sobre la muerte de su esposo, había vivido durante décadas sabiendo que había sido asesinado. «Doctora», murmuró Elena, «¿qué vamos a hacer con esto? Si la señora María tenía razón, si realmente mataron a Jorge Negrete, entonces», respondió Catalina con una mezcla de emoción y terror académico, «estamos ante el escándalo más grande en la historia del espectáculo mexicano, y solo hemos empezado a escarbar en la superficie». La lluvia había cesado,
pero las gotas que resbalaban por las ventanas creaban sombras danzantes en las paredes del estudio. Catalina sabía que su vida profesional acababa de dividirse en un antes y un después. Ya no era solo una historiadora investigando el romance más famoso del cine de oro. Se había convertido en la detective de un posible asesinato que había permanecido oculto durante más de 70 años. Preparó su computadora portátil y comenzó a organizar los documentos por orden cronológico. Tenía la sensación de que María Félix había planeado meticulosamente esta revelación, dejando pistas y evidencias como una investigadora experimentada. La pregunta que la atormentaba era simple pero aterradora. Si Jorge Negrete realmente había sido asesinado, ¿quién lo había matado y por qué María había guardado el secreto durante tanto tiempo? La segunda grabación comenzó con el sonido inconfundible de María Félix encendiendo un cigarrillo. Catalina había ajustado los altavoces para captar cada matiz de la voz de la actriz, cada pausa, cada inflexión que pudiera revelar emociones ocultas. Marzo de 1952. Todo México hablaba de nuestra boda. Los periódicos escribían sobre el romance del siglo, sobre cómo la doña había conquistado al charro cantor. ¡Qué mentira tan elaborada construimos entre todos! Catalina pausó la grabación y revisó las fotografías que había encontrado en el cofre. Eran imágenes nunca publicadas de la ceremonia, pero lo que más le llamó la atención fue una serie de fotos tomadas, aparentemente en secreto durante los preparativos. En ellas se veía a María Félix llorando mientras se probaba el vestido de novia, y a Jorge Negrete con una expresión de profunda tristeza, nada parecida a la alegría que mostraba en las fotografías oficiales. Elena había preparado café y se había sentado cerca, claramente fascinada por las revelaciones que iban surgiendo. «Doctora, yo siempre pensé que había algo extraño en esas fotos de boda que conservaba la señora. Las tenía en un álbum separado, y cuando le preguntaba por ellas solo decía, fueron los últimos días felices de Jorge». La grabación continuó. «La verdad es que Jorge y yo nos casamos porque él me lo pidió como un favor. No por amor. Al menos no el amor que todos imaginaron. Jorge ya estaba enfermo cuando nos conocimos realmente. No de cirrosis, como después dijeron los médicos. Jorge tenía algo mucho peor, algo que él sabía que lo mataría pronto». Catalina sintió cómo se le erizaba la piel. Sacó su libreta y comenzó a tomar notas detalladas, creando una línea de tiempo paralela entre los hechos públicos conocidos y las revelaciones privadas de María. Era enero de 1952 cuando Jorge me buscó en el Hotel Prado. Yo acababa de regresar de Europa y estaba cansada de los escándalos, de las habladurías sobre mis amores con hombres casados. Jorge llegó a mi suite cerca de medianoche, completamente borracho, pero no del alcohol. Estaba borracho de miedo. La voz de María se quebró ligeramente en la grabación. Era evidente que incluso después de tantos años, recordar esa noche seguía siendo doloroso. «María», me dijo, «necesito que me hagas un favor que solo tú puedes hacerme. Necesito que te cases conmigo». Al principio pensé que estaba bromeando. Jorge Negrete pidiéndome matrimonio en una habitación de hotel, sin flores, sin rodillas en el suelo. Pero cuando vi sus ojos, supe que hablaba en serio. Y supe que había algo terrible detrás de esa propuesta. Catalina pausó nuevamente la grabación. En sus años de investigación había estudiado centenares de testimonios sobre relaciones amorosas del cine de oro, pero nunca había encontrado algo tan crudo, tan alejado de las versiones románticas oficiales. Tomó una de las cartas del cofre y comenzó a leerla. Jorge me explicó esa noche que había descubierto algo que podía destruir no solo su carrera, sino la industria cinematográfica completa.
Había evidencia de que varios productores importantes estaban involucrados en actividades que iban mucho más allá del lavado de dinero. Había nombres, fechas, fotografías comprometedoras. Pero cuando intentó usar esa información para proteger a otros actores que estaban siendo chantajeados, las amenazas comenzaron. Elena se acercó para leer por encima del hombro de Catalina. «Doctora, ¿cree que por eso la señora María siempre fue tan cuidadosa con los contratos? Nunca firmaba nada sin leer cada línea, nunca aceptaba invitaciones a FIES, el despacho de Ricardo Salinas, director ejecutivo de Televisa Archivo, se había convertido en el epicentro de una tormenta mediática que amenazaba con sacudir los cimientos del cine mexicano. Las paredes forradas de madera oscura parecían absorber la tensión que flotaba en el aire matutino, mientras los primeros rayos de sol se filtraban a través de las persianas venecianas, creando sombras alargadas sobre el escritorio de caoba, donde reposaba el documento que había desatado el caos. Catalina Morales se encontraba sentada frente al escritorio, observando cómo Ricardo releía por 10ª vez la carta mecanografiada que había encontrado en los archivos de María Félix. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las hojas amarillentas, y el silencio se extendía entre ambos como una cuerda tensa a punto de romperse. «No podemos publicar esto sin más verificaciones», murmuró Ricardo, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado despierto toda la noche. «Las implicaciones son demasiado graves. Estamos hablando de la reputación de dos íconos del cine nacional, Catalina». La historiadora se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de excitación académica y preocupación profesional. «Ricardo, entiendo tus reservas, pero esta carta está escrita de puño y letra de María Félix. La caligrafía coincide con otros documentos de su archivo personal. Además, está fechada apenas 3 días antes de su muerte, en abril de 2002. No es algo que escribió en un momento de capricho». Ricardo depositó la carta sobre el escritorio con cuidado reverencial, como si fuera un objeto sagrado que pudiera desintegrarse al menor contacto brusco. El contenido de esas páginas había mantenido a ambos en vela durante las últimas 48 horas, debatiendo las implicaciones éticas y legales de dar a conocer revelaciones tan íntimas sobre Jorge Negrete y su matrimonio. «Léela otra vez», pidió Ricardo, pasándose una mano por el cabello canoso. «Quiero asegurarme de que no estamos malinterpretando sus palabras». Catalina tomó la carta con manos firmes, aclarando la garganta antes de comenzar a leer en voz alta. «Mi querido archivo, mi confesional de papel y tinta. Sé que estas palabras podrán ser leídas cuando yo ya no esté para explicarlas o defenderlas, pero necesito dejar constancia de la verdad sobre Jorge. Durante 50 años he guardado un secreto que me ha pesado como una losa en el pecho, y ya es hora de que alguien conozca lo que realmente sucedió en aquellos últimos días de diciembre de 1953. La voz de Catalina se entrecortó ligeramente al continuar. Jorge no murió de la hepatitis como todos creyeron, no completamente. Él ya sabía que su enfermedad era terminal. Sí, pero había algo más. Algo que nunca pude contarle a nadie, ni siquiera a mis biógrafos más cercanos. Jorge había descubierto algo sobre el estudio cinematográfico, sobre ciertos contratos y arreglos que comprometían no solo su carrera, sino la integridad de toda nuestra industria. Ricardo se levantó de su silla, comenzando a caminar en círculos detrás del escritorio. El peso de las revelaciones se hacía más evidente con cada palabra. ¿Crees que se refiere a los rumores sobre manipulación de contratos en los años 50? Había historias sobre estudios que forzaban a los actores a firmar cláusulas abusivas. «Hay más», continuó Catalina, dirigiendo su atención de nuevo a la carta.
Jorge había reunido evidencias sobre un sistema de chantajes que involucraba a productores, distribuidores y hasta funcionarios del gobierno. Planeaba hacer públicas estas denuncias después de nuestra boda, cuando su posición como mi esposo le diera la protección legal necesaria. Pero la enfermedad se agravó más rápido de lo esperado. El silencio volvió a llenar la habitación mientras ambos procesaban las implicaciones de esas palabras. Ricardo se detuvo frente a la ventana, observando el tráfico matutino de la Ciudad de México, que fluía como un río incansable varias plantas más abajo. Los claxones y el murmullo urbano se filtraban a través del cristal, recordándoles que la vida continuaba ajena al terremoto que se estaba gestando entre esas cuatro paredes. «Catalina», dijo Ricardo finalmente, sin apartar la mirada de la ventana, «si publicamos esto, no solo estaremos cuestionando la muerte de Jorge Negrete, estaremos abriendo una caja de Pandora sobre toda una época del cine mexicano. Los nombres que podrían verse involucrados, las familias que aún tienen poder en la industria». La historiadora se puso de pie, acercándose a la ventana para situarse junto a Ricardo. Su reflejo en el cristal mostraba una mujer determinada, con la mandíbula tensa y los ojos brillando con la convicción de quien ha dedicado su vida a descubrir verdades enterradas. «Pero también estaremos cumpliendo la voluntad de María Félix», replicó con firmeza. «Ella guardó esta carta durante décadas, esperando el momento adecuado para que saliera a la luz. No la escribió para que se quedara guardada para siempre en un archivo polvoriento». Ricardo se giró hacia ella, estudiando su rostro con detenimiento. En los años que llevaba dirigiendo el archivo de Televisa, había aprendido a distinguir entre los investigadores que buscaban sensacionalismo y aquellos movidos por un genuino amor hacia la verdad histórica. Catalina pertenecía claramente al segundo grupo, pero eso no hacía que la decisión fuera menos compleja. «Necesitamos corroborar algunos datos antes de proceder», dijo finalmente. «¿Tienes contactos que puedan verificar información sobre Jorge Negrete en sus últimos días? Médicos, enfermeras, personal del hospital». Catalina asintió con entusiasmo. «He estado en contacto con la nieta del doctor Ramírez, el cardiólogo que atendió a Jorge en sus últimos días. Ella conserva el archivo médico completo de su abuelo. También conozco a un investigador en Guadalajara que ha estado trabajando en una biografía exhaustiva de Jorge. Podríamos triangular la información». «Hazlo», ordenó Ricardo, regresando a su escritorio. «Pero mantén absoluta discreción, ni una palabra sobre el contenido de la carta hasta que tengamos confirmación. Y Catalina». Ella se detuvo en el umbral de la puerta, girándose para mirarlo. «Ten cuidado. Si lo que dice María Félix es cierto, hay personas que han mantenido estos secretos enterrados durante 70 años. No creo que vayan a recibir con agrado que alguien los desentierre ahora». Mientras Catalina salía del despacho, con la determinación de un detective tras una pista crucial, Ricardo permaneció solo con sus pensamientos y el peso de una decisión que podría cambiar para siempre la percepción pública de dos de los iconos más queridos del cine mexicano. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Buenos días, licenciado Mendoza», dijo cuando contestaron del otro lado. «Soy Ricardo Salinas, de Televisa. Necesito programar una reunión urgente con usted. Tenemos un asunto muy delicado que requiere asesoría legal inmediata». La maquinaria se había puesto en marcha y ya no había vuelta atrás. El Bison, capítulo 7. Ecos del pasado. La biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México se extendía como un laberinto de conocimiento bajo las luces fluorescentes que zumbaban suavemente en el techo. Catalina Morales había elegido una mesa apartada en la sección de hemeroteca, rodeándose de periódicos amarillentos y revistas de espectáculos de los años 50 que exhalaban ese aroma particular del papel envejecido y la tinta antigua.
Frente a ella se desplegaba un mosaico de recortes de prensa que documentaban los últimos meses de vida de Jorge Negrete. Cada titular, cada fotografía, cada crónica social parecía cobrar un significado diferente a la luz de las revelaciones contenidas en la carta de María Félix. Era como si estuviera viendo los mismos eventos a través de un filtro completamente nuevo, donde cada gesto público escondía motivaciones más profundas y peligrosas. «Excúseme, señorita», dijo una voz temblorosa a su lado. Catalina levantó la vista para encontrarse con una mujer de unos 70 años, de cabello plateado perfectamente peinado y ojos azules que conservaban un brillo juvenil. Vestía un elegante traje de tweed y sostenía un bastón con empuñadura de plata. ¿Es usted la historiadora que está investigando sobre Jorge Negrete? Catalina asintió con cautela, cerrando instintivamente uno de los periódicos que tenía abierto. Sí, soy Catalina Morales. ¿En qué puedo ayudarla? La mujer se acercó con pasos medidos, apoyándose delicadamente en su bastón. Mi nombre es Elena Vázquez. Fui secretaria personal del doctor Ramírez durante más de 30 años. Mi nieta me comentó que usted había preguntado sobre los archivos médicos de mi jefe. El corazón de Catalina se aceleró. Había estado intentando contactar con los descendientes del doctor Ramírez durante días, sin éxito. Que esta mujer apareciera justo ahora parecía una intervención del destino. «Por favor, siéntese», ofreció Catalina, apartando algunos papeles para hacer espacio. «Su testimonio podría ser invaluable para mi investigación». Elena se acomodó lentamente en la silla, posando el bastón contra la mesa. Sus ojos examinaron los recortes de prensa con una mezcla de nostalgia y algo que parecía preocupación. «Verá usted, señorita Morales», comenzó Elena con voz clara pero cuidadosa. «El doctor Ramírez siempre fue muy discreto sobre sus pacientes famosos, pero Jorge Negrete, ese caso lo marcó profundamente. Durante años, hasta su muerte en 1978, solía comentar que había aspectos de esa historia que nunca habían salido a la luz pública». Catalina se inclinó hacia adelante, sacando una grabadora pequeña de su bolso. «¿Me permite grabar nuestra conversación? Es para asegurarme de no perder ningún detalle importante». Elena asintió después de un momento de consideración. El doctor conservó notas muy detalladas sobre el caso de Jorge Negrete. No solo los informes médicos oficiales, sino también observaciones personales sobre el comportamiento del paciente y las circunstancias inusuales que rodearon su tratamiento. «¿Qué tipo de circunstancias?», preguntó Catalina, tratando de mantener un tono neutral a pesar de la excitación que sentía. Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su conversación. Jorge llegó al hospital ya muy grave, es cierto. La hepatitis había avanzado considerablemente, pero había algo más que preocupaba al doctor Ramírez. Jorge no dejaba de hablar sobre unos documentos que había escondido, sobre personas que lo habían traicionado. Estaba obsesionado con la idea de que alguien pudiera intentar hacerle daño. Catalina sintió que se le secaba la boca. Las palabras de Elena coincidían perfectamente con las insinuaciones de la carta de María Félix. «Al principio», continuó Elena, «el doctor pensó que eran delirios causados por la fiebre y la medicación, pero Jorge insistía en que María debía ser muy cuidadosa, que había personas peligrosas que harían cualquier cosa por mantener ciertos secretos enterrados». «¿Mencionó nombres específicos?», preguntó Catalina, aunque sabía que estaba presionando los límites de lo que Elena estaría dispuesta a revelar. La anciana vaciló, jugando nerviosamente con el borde de su bolso. Había uno que repetía constantemente: «Aurelio Guzmán». Decía que Guzmán tenía conexiones con productores y distribuidores, que manejaba contratos de manera poco ética. Jorge estaba convencido de que Guzmán había descubierto que él poseía información comprometedora. El nombre de Aurelio Guzmán resonó en la memoria de Catalina como una campana de alarma.
Había encontrado referencias a ese hombre en varios documentos del archivo de María Félix, siempre en contextos vagos y aparentemente sin importancia. Pero ahora comenzaba a haber un patrón. Elena, dijo Catalina cuidadosamente. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de seda del elegante salón de la casa de Andrea Palma en las lomas de Chapultepec. La actriz, ahora de 78 años, sostenía una taza de café con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la furia contenida que la había mantenido despierta toda la noche. Frente a ella, en el sofá de terciopelo azul, que había sido testigo de tantas conversaciones íntimas del mundo del espectáculo, se encontraba su sobrina Leticia, una mujer de 45 años que trabajaba como productora en Canal de las Estrellas. «Tía, tienes que entender la gravedad de lo que está pasando», decía Leticia mientras revisaba los titulares en su tableta. «Todos los noticieros matutinos están hablando de la carta. Hoy dedicó todo su programa a esto. Patti Chapoy ya anunció que tendrá un especial esta noche en Ventaneando». Andrea dejó la taza sobre la mesa de cristal con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó en el silencio tenso del salón, decorado con fotografías de su época dorada. Premieres, galas, momentos junto a las grandes estrellas del cine mexicano. En muchas de esas imágenes aparecía María Félix, siempre imponente, siempre con esa sonrisa enigmática que ahora parecía burlarse desde el pasado. ¿Y qué esperabas, mija? María siempre fue así. Incluso muerta sigue causando revuelo, pero esta vez se pasó de la raya. Andrea se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Sus rosales estaban en plena floración, un contraste extraño con la tormenta mediática que se había desatado. Lo que no entiendo es por qué Catalina decidió hacer pública esa carta. Pudo habérmela mostrado primero. Leticia suspiró y se acercó a su tía. Había heredado los ojos verdes de la familia, pero no la fortaleza que caracterizaba a Andrea. Tal vez porque sabía que tratarías de convencerla de no publicarla. «Tía, esa carta cambia todo lo que sabíamos sobre la muerte de Jorge Negrete. Si es cierta, si es cierta». Andrea se giró bruscamente, sus ojos brillando con una intensidad que recordaba a sus mejores interpretaciones dramáticas. ¿Crees que María era capaz de inventar algo así? Esa mujer tenía muchos defectos, pero mentirosa no era. Cuando hablaba de Jorge, se le transformaba la cara. Era la única persona que podía domarla, el único hombre que la hacía vulnerable. El timbre de la casa interrumpió la conversación. Andrea frunció el ceño, no esperaba visitas tan temprano. Su empleada doméstica, doña Carmen, una mujer mayor que llevaba trabajando con ella más de 20 años, apareció en la puerta del salón con expresión preocupada. «Señora Andrea, está aquí el licenciado Hernández. Dice que es urgente». Eduardo Hernández era uno de los abogados más respetados del medio artístico mexicano. Había manejado los asuntos legales de varias generaciones de actores y productores, y su presencia en casa de Andrea un domingo por la mañana no auguraba nada bueno. Era un hombre de 60 años, canoso, con un bigote perfectamente recortado que le daba un aire distinguido. Vestía un traje gris impecable, incluso en fin de semana. «Andrea, disculpa la intromisión, pero esto no podía esperar», dijo Eduardo mientras entraba al salón. Su expresión grave confirmó los temores de las mujeres. «He estado recibiendo llamadas toda la noche. Hay periodistas investigando, haciendo preguntas sobre ti, sobre tu relación con Jorge Negrete, sobre lo que sabías de su enfermedad». Andrea sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer en su sillón favorito, un mueble antiguo tapizado en damasco dorado que había pertenecido a su madre. «¿Qué tipo de preguntas?» Eduardo se sentó frente a ella, abrió su portafolio y sacó varias hojas impresas. «Han estado revisando archivos de la época, entrevistas viejas, fotografías. Alguien encontró una declaración que diste en 1954 para la revista Cinema Reporter,
donde mencionabas que Jorge había estado muy preocupado los últimos meses de su vida, pero que no sabías por qué. Leticia se acercó para leer por encima del hombro del abogado. Las páginas amarillentas contenían fragmentos de entrevistas, recortes de periódicos, incluso copias de cartas personales que habían sido donadas a archivos universitarios décadas atrás. «Esto es de cuando murió Jorge», murmuró Andrea, reconociendo su propia fotografía en una de las páginas. Se veía joven, hermosa, vestida de luto riguroso en el funeral del cantante. Yo tenía 30 años entonces. Dije lo que me pareció apropiado decir en ese momento. El problema, continuó Eduardo, es que esa declaración ahora se lee de manera diferente a la luz de la carta de María. Los periodistas están sugiriendo que tú sabías más de lo que dijiste, que tal vez hubo un encubrimiento. La palabra encubrimiento resonó en el salón como un disparo. Andrea cerró los ojos y por un momento pareció transportarse a aquellos días de diciembre de 1953, cuando todo el mundo del espectáculo se había volcado al Hospital Ángeles para acompañar a Jorge en sus últimos días. ¿Encubrimiento de qué exactamente?, preguntó con voz apenas audible. Eduardo intercambió una mirada significativa con Leticia antes de responder. Hay rumores de que Jorge no murió por complicaciones naturales de la cirrosis, que hubo negligencia médica, o peor aún, que alguien pudo haber acelerado su muerte. El silencio que siguió fue tan denso que el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del salón sonaba como martillazos. Andrea abrió los ojos lentamente y cuando habló, su voz tenía la firmeza de acero que la había convertido en una de las actrices más respetadas de su generación. Eduardo, Jorge Negrete murió porque era un hombre autodestructivo que no supo cuidar su salud. Bebía como cosaco, fumaba 2 cajetillas al día, y su hígado no pudo más. No hubo ningún misterio, ninguna conspiración. Simplemente fue muy triste y muy predecible. Pero la carta de María sugiere otra cosa, insistió Leticia. Dice que Jorge le confesó algo antes de morir, algo que ella mantuvo en secreto todos estos años. Andrea se levantó abruptamente y caminó hacia un mueble bar antiguo en una esquina del salón. Con manos expertas, sirvió 3 copas de brandy, aunque eran apenas las 10 de la mañana. Le ofreció una a Eduardo y otra a Leticia, que la rechazó con un gesto. María Félix era muchas cosas, pero sobre todo era una mujer que necesitaba ser el centro de atención, dijo Andrea después de tomar un sorbo. Incluso después de muerta, encuentra la manera de acaparar los titulares. Esa carta puede que sea real, pero eso no significa que lo que dice sea verdad. Eduardo se inclinó hacia adelante. Andrea, necesito que me digas exactamente qué recuerdas de esos últimos días. Los periodistas van a seguir investigando y es mejor que estemos preparados para cualquier cosa que puedan encontrar. Andrea cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Podía ver claramente el hospital, los pasillos que olían a desinfectante y tristeza, la sala de espera llena de actores, productores, músicos, todos esperando noticias sobre Jorge. Podía recordar a María Félix llegando cada día como una reina doliente, vestida impecablemente, incluso en su dolor, manteniendo la compostura mientras por dentro se desmoronaba. Recuerdo que María pasaba horas en el cuarto de Jorge. Comenzó lentamente. Los médicos le habían dicho que no había mucho que hacer, que era cuestión de tiempo, pero ella no se rendía. Traía especialistas de Estados Unidos, consultaba con curanderos, probaba todo tipo de tratamientos alternativos. ¿Y Jorge qué decía de todo eso?, preguntó Leticia. Jorge ya había aceptado su destino. Eso fue lo que más me impresionó de él en esos días. Estaba en paz, hablaba con todos nosotros como si se estuviera despidiendo, pero sin dramatismo, con mucha serenidad. Andrea hizo una pausa, recordando la última conversación que había tenido con el cantante. Me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo: Andrea, he vivido más en estos últimos meses con María que en todos los años anteriores.
Si me voy ahora, me voy completo. Las palabras flotaron en el aire cargadas de significado. Eduardo tomaba notas meticulosamente, pero Leticia había quedado inmóvil, procesando las implicaciones de lo que su tía acababa de revelar. ¿Crees que Jorge sabía que iba a morir cuando se casó con María?, preguntó finalmente. Andrea tardó en responder. Caminó hacia una de las fotografías en la pared, una imagen de la boda de Jorge y María que había sido tomada por un fotógrafo de la revista Hoy. En la imagen, los novios sonreían, pero había algo en los ojos de Jorge, una sombra de tristeza, que ahora cobraba un significado diferente. No lo sé con certeza, admitió, pero sí recuerdo que en los últimos meses antes de la boda, Jorge había cambiado. Estaba más intenso, como si quisiera vivir todo al mismo tiempo. Se casó con María en octubre de 1952 y para marzo de 1953 ya estaba enfermo. Es posible que intuitivamente supiera que algo no estaba bien. Eduardo levantó la vista de sus notas. Andrea, esto es importante. Si Jorge realmente sabía que estaba enfermo cuando se casó con María, eso cambiaría completamente la percepción pública de su matrimonio. Ya no sería una historia de amor, sino algo más complejo, más real, completó Andrea. María siempre dijo que Jorge la había elegido a ella por encima de todas las demás porque era la única que podía manejarlo, pero tal vez fue al revés. Tal vez Jorge la eligió porque sabía que ella era la única lo suficientemente fuerte para acompañarlo en el final. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Doña Carmen apareció nuevamente en la puerta, con expresión aún más preocupada que antes. Señora Andrea, es la señorita Catalina Morales, la historiadora. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Andrea intercambió miradas con Eduardo y Leticia. La llamada que habían estado esperando había llegado. Con paso decidido, se dirigió al teléfono, preparándose para enfrentar a la mujer que había desatado la tormenta que ahora amenazaba con destruir décadas de silencio cuidadosamente construido. La cafetería del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco era un oasis de elegancia discreta en medio del caos mediático que había tomado por asalto la Ciudad de México. Catalina Morales había elegido ese lugar para encontrarse con Andrea Palma precisamente por esa razón. Era lo suficientemente público para evitar cualquier malentendido, pero lo suficientemente refinado para mantener cierta privacidad. Las mesas estaban separadas por plantas ornamentales que creaban pequeños espacios íntimos, y el murmullo constante de conversaciones en varios idiomas proporcionaba la perfecta cortina sonora. Catalina llegó primera, a las 2 de la tarde en punto, tal como habían acordado por teléfono. Vestía un traje sastre color azul marino y llevaba el cabello recogido en un moño bajo que le daba un aire profesional pero accesible. Había dormido apenas 2 horas la noche anterior, respondiendo llamadas de periodistas internacionales, productores de documentales y académicos de universidades estadounidenses que querían información de primera mano sobre el descubrimiento de la carta. Cuando Andrea Palma apareció en la entrada de la cafetería, varios comensales la reconocieron inmediatamente. Aunque habían pasado décadas desde sus días de gloria en el cine, seguía manteniendo esa presencia magnética que la había convertido en una estrella. Vestía un elegante vestido negro de manga larga, perlas auténticas, y caminaba con la postura erguida de alguien. La tarde caía pesada sobre el Panteón francés de la Ciudad de México, cuando Elena Vázquez, de 83 años, caminaba lentamente entre las tumbas con un ramo de gladiolos blancos en sus manos temblorosas. Como cada 5 de diciembre durante los últimos 70 años, venía a visitar la tumba de Jorge Negrete, el hombre que había sido su jefe, su ídolo, y durante los últimos días de su vida, su confidente más cercano. Elena había sido enfermera del Hospital Inglés en 1953, una joven de apenas 24 años que trabajaba en el turno nocturno de cuidados intensivos.
Su nombre no aparecía en ninguna de las biografías oficiales, ni en los documentales sobre la vida del charro cantor. Para el mundo, ella era invisible, pero Elena sabía cosas que nadie más sabía. Había escuchado conversaciones que nadie más había escuchado. Había sido testigo de momentos que cambiarían para siempre la manera de entender los últimos días de Jorge Negrete. Mientras colocaba las flores sobre la tumba de mármol negro, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo por el dolor de la pérdida que aún la acompañaba después de tantos años, sino por la culpa que había cargado en silencio durante 7 décadas. La culpa de haber guardado un secreto que, ahora, con toda la controversia desatada por la supuesta carta de María Félix, sentía que debía revelar. «Perdóname, Jorge», murmuró mientras acariciaba la lápida. «Ya no puedo guardármelo más». 3 días después, Elena se encontraba sentada en la sala de su modesta casa en la colonia Roma Norte, frente a Esperanza Morales, la periodista de investigación que había estado siguiendo el caso de la carta de María Félix desde el principio. Las manos de la anciana temblaban no solo por la edad, sino por la emoción de finalmente poder contar lo que había callado durante tanto tiempo. «Nadie me va a creer», dijo Elena con voz quebrada. «Han pasado demasiados años, y yo solo era una enfermera. ¿Quién le va a hacer caso a una vieja como yo?» Esperanza se inclinó hacia adelante, grabadora en mano. «Señora Vázquez, después de todo lo que ha pasado estas semanas, creo que la gente está lista para escuchar cualquier verdad, por difícil que sea. Cuénteme qué pasó realmente en el hospital». Elena cerró los ojos, como si estuviera transportándose de regreso a esas noches frías de noviembre y diciembre de 1953. Jorge llevaba internado más de un mes cuando María Félix llegó de Europa. Todos sabíamos quién era, claro, pero ella no se comportaba como las otras visitas famosas que llegaban al hospital. No venía con séquito, no hacía drama, llegaba por las noches, cuando había menos gente, y se quedaba horas sentada junto a su cama. La periodista asintió tomando notas. ¿Y qué fue lo que escuchó exactamente? Fue la madrugada del 4 de diciembre, un día antes de que Jorge muriera. Yo estaba haciendo mi ronda de las 2 de la mañana cuando escuché voces en la habitación. No era inusual. María solía hablarle incluso cuando él estaba inconsciente. Pero esa noche era diferente. Jorge estaba despierto y hablaban en voz muy baja. Elena hizo una pausa, sus dedos arrugados jugando nerviosamente con el borde de su suéter. No quería escuchar, pero la puerta estaba entreabierta y las voces llegaban hasta el pasillo. Jorge le estaba diciendo a María algo sobre unos documentos, unos papeles que había escondido en su casa de Guanajuato. Le decía que si él moría, ella tenía que conseguir esos papeles antes que su familia. «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Esperanza con creciente interés. No lo dijo claramente, pero mencionó algo sobre contratos, sobre dinero que le debían, sobre cosas que había hecho durante la guerra que podrían comprometer a gente importante. Jorge estaba muy agitado, le costaba respirar, pero insistía en que María entendiera lo importante que era esto. Elena se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde las luces del atardecer comenzaban a encenderse en la ciudad. Pero lo que más me impresionó fue lo que María le respondió. Le dijo que no se preocupara por eso, que ella se encargaría de todo, pero que había algo más importante de lo que tenían que hablar. ¿Qué cosa? María le dijo que el doctor Fernández, el médico principal de Jorge, había estado recibiendo presiones de la familia Negrete y de algunos productores del cine para que no revelara ciertos detalles sobre la enfermedad de Jorge. Al parecer, había aspectos de su condición médica que, si se hacían públicos, podrían dañar su imagen y afectar económicamente a mucha gente. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de aspectos? María le dijo a Jorge que sabía que él había estado enfermo mucho antes de lo que había admitido públicamente. Le dijo que tenía pruebas de que él había estado ocultando síntomas desde hacía meses,
tal vez años, y que había estado tomando medicamentos que podrían haber acelerado su deterioro. La anciana regresó a su asiento, el peso de las revelaciones claramente visible en su rostro. Jorge se puso muy mal después de escuchar eso. Empezó a llorar, cosa que yo nunca había visto hacer a un hombre tan fuerte. Le dijo a María que tenía razón, que él había sabido desde hacía tiempo que se estaba muriendo, pero que había firmado contratos millonarios, que había gente que dependía de él, que no podía permitir que la verdad saliera a la luz. ¿Y qué le respondió María? Esa fue la parte que más me marcó, dijo Elena, limpiándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas. María le tomó las manos y le dijo: Jorge, cuando tú te vayas, yo me voy a encargar de que tu leyenda permanezca intacta. Pero algún día, cuando ya no importe, cuando todos los que podrían salir lastimados ya no estén, yo voy a contar la verdad, te lo prometo. El silencio llenó la habitación durante varios minutos. Esperanza procesaba la información, entendiendo finalmente las implicaciones de lo que Elena le estaba contando. Señora Vázquez, ¿está usted diciendo que María Félix sabía desde 1953 que Jorge había estado ocultando su enfermedad y que ella prometió mantener el secreto hasta que fuera seguro revelarlo? Exactamente. Y creo que esa carta que apareció ahora, después de tantos años, es el cumplimiento de esa promesa. María murió en 2002. Pero es muy posible que antes de morir haya dejado instrucciones para que esa información saliera a la luz cuando ya no pudiera lastimar a nadie. Elena se dirigió a un viejo baúl en el rincón de la sala y extrajo una pequeña caja de metal oxidada. «Hay algo más que nunca le conté a nadie», dijo, abriendo la caja con manos temblorosas. La mañana que Jorge murió, cuando María salió del hospital, se le cayó esto del bolso. Dentro de la caja había un pequeño papel doblado, amarillento por los años. Esperanza lo tomó con cuidado y lo desdobló. Era una nota escrita a mano con letra apurada. Si algo me pasa, buscar en Guanajuato, detrás del retrato de Agustín. Los documentos están ahí. M. se encargará. JN. Lo recogí del suelo y corrí tras ella para devolvérselo. Pero cuando salí ya se había ido. Durante todos estos años he guardado este papel, preguntándome si debía entregárselo a alguien, si debía hablar. Pero tenía miedo. Jorge era muy querido, y yo sabía que lo que había escuchado podría destruir su memoria. Esperanza estudió cuidadosamente la nota. Señora Vázquez, ¿estaría dispuesta a repetir todo esto frente a un notario, a hacer una declaración oficial? La anciana asintió lentamente. Sí, creo que ya es hora. Jorge ha estado muerto 70 años. María también ya no está. Los únicos que podrían salir lastimados ya no pueden ser lastimados. Y creo que el público tiene derecho a saber la verdad, por difícil que sea. Mientras Esperanza guardaba su grabadora y preparaba sus notas, Elena caminó una vez más hacia la ventana. ¿Sabe qué es lo que más me duele de todo esto?, dijo sin voltear a verla. Que Jorge murió sabiendo que estaba traicionando a su público, mintiendo sobre su salud para proteger intereses económicos. Ese hombre que cantaba con tanta pasión, que representaba todo lo mejor de México, murió sintiendo que había fallado a la gente que lo amaba. Pero también murió sabiendo que tenía a alguien que cuidaría de su legado, respondió Esperanza suavemente. María cumplió su promesa. Mantuvo el secreto hasta que fuera seguro revelarlo. Elena sonrió por primera vez en toda la tarde. Sí, supongo que tienes razón. María siempre fue una mujer de palabra, difícil, complicada, imposible de entender a veces, pero una mujer de palabra al final de cuentas. Esa noche, mientras Esperanza transcribía su entrevista, sabía que tenía en sus manos una pieza clave del rompecabezas. El testimonio de Elena Vázquez no solo confirmaba muchas de las sospechas que habían surgido alrededor de la carta de María Félix, sino que además revelaba una dimensión completamente nueva de la historia, la existencia de documentos ocultos en Guanajuato
que podrían contener información aún más explosiva sobre Jorge Negrete y posiblemente sobre otras figuras importantes de la época de oro del cine mexicano. Pero también entendía que publicar esta información sería como encender una mecha que podría explotar en las manos de muchas personas. Las familias involucradas, los estudios cinematográficos que aún existían, los historiadores que habían construido sus carreras sobre la versión oficial de los hechos, todos tendrían razones para querer que esta información permaneciera enterrada. Sin embargo, como periodista, Esperanza sabía que su responsabilidad era con la verdad, no con la comodidad de los poderosos. Al día siguiente comenzaría a verificar cada detalle del testimonio de Elena, y si todo se confirmaba, el escándalo que ya había sacudido al mundo del espectáculo mexicano se convertiría en algo mucho más grande, una revisión completa de la historia oficial del cine de oro mexicano. El amanecer del sábado encontró a Esperanza Morales manejando por la carretera federal 45 hacia Guanajuato, acompañada por Rafael Torres, un investigador privado especializado en casos históricos que había trabajado con ella en otras ocasiones. La nota encontrada por Elena Vázquez había sido suficiente para convencerlos de que valía la pena hacer el viaje, pero ambos sabían que encontrar algo después de 70 años sería como buscar una aguja en un pajar. ¿Tienes idea de cuál casa podría ser?, preguntó Rafael mientras conducía por las serpenteantes calles coloniales de la ciudad natal de Jorge Negrete. He estado investigando toda la semana, respondió Esperanza, consultando una carpeta llena de documentos. Jorge tuvo 3 propiedades en Guanajuato a lo largo de su vida. La casa de su infancia se vendió en los años 40. Había una casa que compró en 1950 para sus padres, pero esa fue demolida en los 70 para construir un centro comercial. Y está la casa que heredó de su abuelo paterno, que según los registros públicos aún existe. Se detuvieron frente a una hermosa casona colonial del siglo XVIII, pintada en tonos ocre y azul, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera maciza que había visto mejores días. La propiedad estaba claramente abandonada, con ventanas tapiadas y un jardín que había sido devorado por la maleza. La buena noticia es que la propiedad sigue siendo de la familia Negrete, dijo Esperanza, revisando los documentos legales que había conseguido durante la semana. La mala noticia es que está en un litigio legal entre los herederos desde hace más de 20 años. Nadie puede venderla, pero tampoco nadie se hace responsable de mantenerla. La madrugada del 15 de noviembre pintaba de gris plomizo los cristales del Hospital Español, donde Jorge Negrete había pasado sus últimos días 40 años atrás. Ahora, en 1993, ese mismo hospital servía como escenario para una reunión que cambiaría para siempre la percepción pública de aquella historia de amor que había cautivado a México. En la sala de juntas del 6º piso, iluminada apenas por las luces de neón que parpadeaban sobre la avenida Ejército Nacional, se habían congregado las figuras más influyentes del espectáculo mexicano. La tensión se podía cortar con cuchillo. María Félix, de 89 años, pero con la presencia imponente que la había caracterizado toda su vida, ocupaba la cabecera de la mesa. Su bastón de plata descansaba contra su silla, y sus ojos verdes, aunque velados por la edad, conservaban ese brillo desafiante que había conquistado y aterrorizado a Hollywood. «Señores», comenzó con voz firme, aunque algo ronca por los años, «los he citado aquí porque es hora de que sepan la verdad completa sobre Jorge y sobre mí». A su derecha se encontraba Alejandro Galindo, el veterano director que había trabajado con ambos actores en múltiples ocasiones. Sus manos temblorosas sostenían una taza de café que se enfriaba lentamente. Al otro extremo de la mesa, Ernesto Alonso, productor de Televisa, tomaba notas en un cuaderno de cuero gastado.
María, intervino Galindo con cautela, ¿estás segura de que es el momento? Han pasado 40 años. Precisamente por eso, lo interrumpió ella, golpeando ligeramente el suelo con su bastón. Porque han pasado 40 años y las mentiras han crecido como maleza. Jorge se merece que se sepa quién era realmente, no el santo que inventaron los periódicos. En las sombras de la sala, cerca de la ventana que daba al Paseo de la Reforma, esperaba silencioso el doctor Raúl Hernández Loza, el mismo médico que había atendido a Jorge Negrete en sus últimos días. Ahora, con 75 años, había accedido a esta reunión tras décadas de guardar silencio. Doctor, se dirigió María hacia él, usted estuvo ahí. Usted sabe lo que pasó realmente. El médico se acercó lentamente a la mesa, sus pasos resonando en el silencio tenso de la habitación. Se ajustó los anteojos y suspiró profundamente antes de hablar. Señora Félix, cuando me llamó la semana pasada, pensé que era una broma. 40 años guardando este secreto. ¿Qué secreto, doctor?, preguntó Ernesto Alonso, levantando la vista de su cuaderno. María se incorporó ligeramente en su silla, su presencia llenando la habitación como en sus mejores actuaciones. El secreto de que Jorge no murió por las complicaciones de la hepatitis, como dijeron todos los periódicos. Un silencio sepulcral se instaló en la sala. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el tráfico lejano de la madrugada capitalina. Jorge murió porque decidió morir, continuó María, su voz adquiriendo una intensidad dramática que helaba la sangre. El 3 de diciembre, 2 días antes de su muerte oficial, Jorge me pidió que lo dejara ir. Galindo dejó caer su taza que se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo que sobresaltó a todos. El café se extendió como una mancha oscura entre los fragmentos de porcelana. «¿Qué estás diciendo, María?», balbuceó el director. «Estoy diciendo que mi esposo, el gran Jorge Negrete, el charro cantor que conquistó México y medio mundo, me suplicó que dejara de luchar por su vida, que dejara que los médicos suspendieran el tratamiento». El doctor Hernández Loza se quitó los anteojos y se limpió los ojos con un pañuelo arrugado. «Es cierto», murmuró. El señor Negrete estaba consciente de que su condición era terminal. El 3 de diciembre por la noche, me llamó a su habitación y me pidió, en presencia de la señora Félix, que suspendiera la medicación. «¿Y ustedes aceptaron?», preguntó Ernesto Alonso, incrédulo. María se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella como un mar de luces que parpadeaban en la madrugada. Jorge estaba sufriendo, dijo sin voltear a verlos. Los últimos días fueron un infierno. No podía comer, apenas podía respirar. Me miraba con esos ojos que habían conquistado a millones de mujeres, y me suplicaba que lo dejara descansar. Se giró hacia ellos, y por primera vez en décadas, lágrimas genuinas rodaron por sus mejillas. ¿Saben lo que es que el hombre que amas más que a tu vida te pida que lo dejes morir? ¿Saben lo que es tomar esa decisión? Pero María, intervino Galindo, ¿por qué ocultarlo? Jorge habría sido recordado como un hombre valiente que enfrentó la muerte con dignidad. Porque México no estaba listo para esa verdad, respondió ella, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. En 1953, hablar de muerte asistida, de dejar ir a un enfermo terminal, era impensable. Habría sido un escándalo que habría manchado para siempre su memoria. El doctor Hernández se acercó a María y puso una mano consoladora en su hombro. La señora Félix y yo tomamos la decisión de suspender el tratamiento el 4 de diciembre por la madrugada. Jorge murió en paz al día siguiente, rodeado del amor de su esposa y con la dignidad que se merecía. ¿Y la familia de Jorge?, preguntó Ernesto Alonso. Ellos sabían. Su hermano David sospechaba algo, admitió María, regresando a su asiento. Pero nunca se atrevió a preguntar directamente. Creo que en el fondo sabía que habíamos hecho lo correcto.
La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de la sala. Ernesto Alonso contestó con voz tensa. «¿Sí? ¿Qué? ¿Están seguros? Entiendo. Gracias». Colgó el teléfono y miró a los presentes con expresión grave. Era mi asistente. Los periódicos de la mañana ya tienen la historia. Alguien filtró información sobre esta reunión. «¿Cómo es posible?», preguntó Galindo alarmado. María sonrió con esa sonrisa enigmática que había sido su sello durante décadas. «Porque yo se la di». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres hombres la miraron con una mezcla de asombro y horror. «Tú», murmuró el doctor Hernández. «Señores», dijo María incorporándose nuevamente, «tengo 89 años. No voy a vivir para siempre. Y antes de irme, quiero que México sepa la verdad sobre el hombre que amé. Jorge merece que se sepa que fue valiente hasta el final, que enfrentó la muerte como enfrentó la vida, con dignidad y tomando sus propias decisiones». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia ellos una última vez. «Mañana todos los periódicos del país van a hablar de esto. Van a cuestionar mi decisión, van a juzgarme, van a inventar teorías conspirativas. Pero por primera vez en 40 años voy a poder dormir tranquila sabiendo que la verdad está en libertad». Salió de la sala dejando tras ella un silencio cargado de tensión y preguntas sin respuesta. Los tres hombres se miraron entre ellos, sabiendo que acababan de presenciar el momento en que una de las últimas leyendas vivas del cine mexicano había decidido romper el silencio para siempre. Afuera, la madrugada daba paso al amanecer, y con él a la tormenta mediática que estaba por desatarse sobre México. El edificio de Televisa San Ángel hervía de actividad como una colmena alterada. Eran las 6 de la mañana del 16 de noviembre, y las rotativas de todos los periódicos importantes del país trabajaban a marchas forzadas para sacar ediciones especiales. Los titulares que se estaban gestando harían historia en el periodismo de espectáculos mexicano. En la sala de redacción de Siempre, la revista más influyente del país, José Pagés Yergo Jr. sostenía entre sus manos temblorosas las primeras pruebas de impresión. Su padre, el legendario fundador de la revista, había entrevistado a María Félix en múltiples ocasiones, pero nada lo había preparado para este momento. «¿Están seguros de esta información?», preguntó a su equipo de reporteros, que habían trabajado toda la noche verificando datos. Carmen Delgado, veterana periodista de espectáculos con 30 años de experiencia, se acercó al escritorio cargando una grabadora antigua y una carpeta llena de documentos. «José, tengo aquí la grabación completa de la conversación de anoche. María Félix personalmente me la entregó hace 3 horas». «¿Te la entregó personalmente?», preguntó incrédulo el director. «Llegó a mi casa en su Rolls Royce negro, como en los viejos tiempos. Me despertó a las 3 de la madrugada tocando el claxon hasta que salí en pijama. Me entregó esta cinta y me dijo: «Mija, 40 años guardando este secreto han sido suficientes. Jorge se merece que México sepa la verdad». En otra parte de la ciudad, en las oficinas del periódico Excelsior, el ambiente no era menos frenético. Julio Scherer García, el respetado director, había convocado una reunión extraordinaria de emergencia con todo su equipo. «Esto va a cambiar la percepción que México tiene sobre sus ídolos», declaró mientras revisaba las notas que le habían traído sus reporteros. «¿Tenemos confirmación independiente de la versión del doctor?». «Sí, jefe», respondió Mario Guacuja, su reportero estrella. «Localicé al doctor Hernández Loza en su casa de Coyoacán. Al principio se negó a declarar, pero cuando le expliqué que María Félix ya había hecho públicas sus declaraciones, accedió a dar su versión de los hechos». La voz de Guacuja se quebró ligeramente. «Don Julio, ese hombre ha cargado con este peso durante 40 años. Cuando le pregunté por qué había mantenido el silencio tanto tiempo, se puso a llorar como un niño. Mientras tanto, en su mansión de Polanco,
María Félix desayunaba tranquilamente en su jardín, rodeada de gardenias y bugambilias que habían sido plantadas décadas atrás bajo la supervisión de Jorge Negrete. A sus 89 años mantenía la compostura y elegancia que la habían caracterizado durante toda su vida, pero quienes la conocían bien podían percibir una serenidad nueva en su rostro. Su fiel ama de llaves, Esperanza Morales, que había trabajado para ella durante más de 20 años, se acercó con una bandeja llena de periódicos matutinos. «Señora María, aquí están los periódicos que me pidió», dijo con voz preocupada. «¿Está segura de que quiere verlos?» «Por supuesto, Esperanza. He esperado 40 años para este momento. No voy a acobardarme ahora». Los titulares eran devastadores y sensacionalistas. Excelsior. María Félix revela, Jorge Negrete pidió morir. El Universal, el secreto más guardado del cine mexicano. La Prensa. Eutanasia en 1953. La confesión de la doña. Ovaciones. Jorge Negrete. Héroe o suicida. María leyó cada titular con la misma expresión impasible que había mantenido durante las escenas más dramáticas de sus películas. Solo cuando llegó a una nota en particular, publicada en el tabloide El eco de las declaraciones de Elena Vázquez, aún resonaba en los pasillos del Canal 2, cuando Carmen Salinas caminó por última vez hacia su oficina en Televisa San Ángel. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol pulido con un ritmo que conocía de memoria después de 30 años recorriendo esos mismos corredores. Pero esta mañana del 20 de noviembre, cada paso la acercaba no solo a su escritorio, sino al momento más difícil de su carrera periodística. La productora había permanecido despierta toda la noche, revisando una y otra vez la grabación de Elena, cotejándola con documentos, fotografías y testimonios que había reunido durante meses de investigación. En su mesa de trabajo, iluminada por la lámpara de escritorio que había sido testigo de tantas historias, se extendía el rompecabezas completo de la vida privada de María Félix y Jorge Negrete. «¿Estás segura de esto, Carmen?», le había preguntado Roberto Gómez, el director del canal, cuando ella le presentó el material la noche anterior. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, reflejaban la gravedad del momento. Una vez que esto salga al aire, no habrá marcha atrás. Carmen había asentido con la certeza de quien ha encontrado una verdad que pesa más que cualquier rating o reconocimiento profesional. Durante días había luchado consigo misma, preguntándose si tenía derecho a revelar secretos que dos personas llevaron a la tumba. Pero la aparición de Elena, con su testimonio directo y sus documentos irrefutables, había cambiado todo. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Esperanza Morales, la historiadora del cine mexicano que había seguido el caso desde el principio. «Carmen, he estado pensando toda la noche». Su voz sonaba tensa a través del auricular. «Lo que vas a revelar hoy va a cambiar para siempre la forma en que vemos a estas figuras. ¿Estás preparada para las consecuencias?» La productora miró por la ventana hacia los jardines de Televisa, donde las jacarandas comenzaban a florecer con ese púrpura intenso que anunciaba el final del otoño. «Esperanza, durante años hemos vivido con una versión romantizada de esta historia, pero la verdad es que María Félix cargó con un peso que nadie debería llevar solo. Si no contamos esto ahora, ¿cuándo lo haremos?» «Tienes razón», suspiró la historiadora, «pero piensa en Enrique Álvarez Félix. Él ha construido toda su identidad sobre la memoria de su madre. Esto lo va a destruir». Carmen había pensado en eso durante semanas. El hijo de María Félix, ya de edad avanzada, había mantenido siempre una imagen impoluta de su madre, defendiéndola en cada entrevista, en cada libro, en cada homenaje. La revelación de que María había tomado una decisión tan controvertida en los últimos días de Jorge Negrete iba a sacudir los cimientos de esa narrativa familiar. 2 horas después,
el estudio principal de Televisa se llenó de una tensión palpable. Carmen había decidido hacer la revelación en un programa especial, sin audiencia en vivo, solo con las cámaras y un puñado de técnicos que habían firmado acuerdos de confidencialidad. La iluminación era suave pero directa, creando una atmósfera íntima que contrastaba con la magnitud de lo que estaba por decirse. Frente a ella, sobre la mesa de cristal, reposaban las últimas cartas de María Félix, las fotografías inéditas del hospital y el testimonio grabado de Elena Vázquez. Todo el material que había emergido de los archivos privados de la actriz después de su muerte. «Buenas tardes», comenzó Carmen, mirando directamente a la cámara principal. Su voz era serena, pero cargada de emoción. Lo que van a escuchar en los próximos minutos cambiará para siempre la historia del cine mexicano. Durante décadas hemos celebrado el amor entre María Félix y Jorge Negrete como uno de los romances más grandes de nuestro país. Pero la verdad real, es mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás imaginamos. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. María Félix no solo fue testigo de la muerte de Jorge Negrete. Según documentos que han salido a la luz recientemente, ella tomó una decisión que marcó los últimos días del charro cantor, una decisión que la atormentó hasta el final de sus días. La cámara se acercó mientras Carmen levantaba una de las cartas manuscritas. En estas líneas, escritas por la propia María años después, ella confiesa algo que nunca se atrevió a decir públicamente. Jorge Negrete no murió solo por las complicaciones de su hepatitis. María, presionada por médicos y familiares, decidió que no se le aplicaran ciertos tratamientos experimentales que podrían haberle dado más tiempo de vida. El silencio en el estudio era absoluto. Los técnicos habían detenido incluso sus respiraciones. La razón, continuó Carmen, no fue médica, fue personal. Jorge había expresado su deseo de morir con dignidad, sin prolongar un sufrimiento que ya se había vuelto insoportable. Y María, en un acto que ella misma describió como el más difícil de mi vida, respetó esa voluntad. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Carmen mostró las fotografías de Jorge en sus últimos días. No las oficiales que se habían publicado en la prensa, sino las íntimas que María había conservado. En ellas se veía a un hombre demacrado, consumido por la enfermedad, pero con una mirada que aún conservaba esa chispa que había conquistado a México. Elena Vázquez, la enfermera que estuvo presente esos días, nos ha confirmado que María pasaba horas enteras hablando con Jorge sobre el futuro que no iban a tener juntos, explicó Carmen mientras las imágenes se sucedían en pantalla. Planificaban viajes que nunca harían, películas que nunca filmarían, hijos que nunca tendrían. Era su forma de despedirse. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Carmen tomó entre sus manos un sobre amarillento, sellado con lacre rojo, que aún conservaba el perfume característico de María Félix. En esta carta, fechada apenas una semana antes de la muerte de Jorge, María escribió algo que nos ayuda a entender la verdadera dimensión de su amor. Su voz se quebró ligeramente mientras leía: «Mi querido Jorge, si el amor verdadero significa dejarte ir cuando es tiempo de partir, entonces te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Perdóname por ser egoísta y querer que te quedes, pero también perdóname por ser valiente y ayudarte a irte». La grabación se interrumpió por un momento mientras Carmen recuperaba la composure. Cuando las cámaras volvieron a rodar, su mirada había cambiado. Ya no era solo la periodista investigando una historia, era una mujer confrontando la complejidad del amor humano. La decisión de María no fue tomada a la ligera, continuó. Los documentos médicos que hemos podido revisar muestran que consultó con 3 especialistas diferentes,
Todos le dijeron lo mismo. Los tratamientos experimentales podrían prolongar la vida de Jorge algunas semanas, tal vez meses, pero a costa de un sufrimiento extremo y sin garantías de recuperación. La tarde se desvanecía mientras Carmen revelaba los últimos detalles de esos días de diciembre de 1953. Las conversaciones entre María y los médicos, las noches en vela junto a la cama de Jorge, las decisiones imposibles que tuvo que tomar una mujer de apenas 39 años. El 5 de diciembre, Jorge Negrete murió en brazos de María Félix, concluyó Carmen. Pero ahora sabemos que no fue solo una muerte natural. Fue una muerte elegida, aceptada, acompañada por el amor más profundo que dos personas pueden compartir, el amor que es capaz de dejar ir. Cuando las cámaras se apagaron, el estudio permaneció en silencio durante varios minutos. Carmen se quedó sentada, contemplando los documentos que había esparcido sobre la mesa, consciente de que acababa de cambiar para siempre la historia del cine mexicano. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Primero fueron los medios nacionales, luego los internacionales, pero la llamada que más la impactó fue la de Enrique Álvarez Félix. Carmen. Su voz sonaba quebrada, envejecida de golpe. Necesito que sepas que mi madre me habló de esto una vez. Hace muchos años. Yo elegí no escuchar. Tal vez era demasiado joven, tal vez demasiado asustado, pero ahora entiendo que hiciste lo correcto al contarlo. Esa noche, Carmen regresó a su casa en las lomas de Chapultepec con la sensación de haber completado la misión más importante de su carrera. En su sala, rodeada de fotografías de las grandes estrellas del cine mexicano que había conocido a lo largo de los años, se sirvió una copa de vino tinto y reflexionó sobre el poder de la verdad. La historia de María Félix y Jorge Negrete ya no sería la misma. Pero tal vez, pensó Carmen mientras contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, era tiempo de que México conociera no solo a sus ídolos, sino también a los seres humanos complejos, valientes y vulnerables que se escondían detrás de esas figuras legendarias. Capítulo 27. La tormenta mediática. Los primeros rayos de sol apenas habían tocado las torres de la Catedral Metropolitana cuando las redacciones de todo México ya hervían de actividad. El programa especial de Carmen Salinas se había transmitido apenas 12 horas antes, pero el terremoto mediático que provocó parecía haber estado gestándose durante décadas. En las oficinas de El Universal, ubicadas en el corazón del centro histórico, Joaquín Martínez, editor de la sección de espectáculos, coordinaba la que se había convertido en la historia más grande del año. Su escritorio, habitualmente ordenado, ahora se veía sepultado bajo pilas de fotografías, recortes de periódico y testimonios que llegaban por fax desde toda la República. ¡Joaquín!, gritó desde la puerta Sandra López, su reportera más experimentada. Acabo de colgar con la familia de Jorge Negrete en Guanajuato. Están dispuestos a hablar, pero solo si garantizamos que van a poder responder a las acusaciones. El editor se frotó los ojos cansados. No había dormido desde que vio el programa de Carmen la noche anterior. ¿Qué tipo de respuesta? ¿Están negando todo? No exactamente. Sandra se acercó, bajando la voz. La sobrina de Jorge, Mercedes Negrete, dice que la familia siempre supo que había algo más en esa historia. Aparentemente, Jorge le confió algo a su hermano David antes de morir, pero David se llevó ese secreto a la tumba. Mientras tanto, en Televisa San Ángel, Carmen Salinas se enfrentaba a una situación que jamás había vivido en sus 30 años de carrera. Su oficina parecía el centro de operaciones de una crisis nacional. 3 teléfonos sonaban simultáneamente. Su asistente había perdido la cuenta de las solicitudes de entrevista y el director del canal había convocado una junta de emergencia para las 10 de la mañana. «Carmen, tienes que ver esto», le dijo Roberto Gómez mientras encendía el televisor. En la pantalla apareció el rostro de Silvia Pinal,
una de las pocas actrices de la época de oro que aún vivía y que había sido amiga cercana tanto de María como de Jorge. «Yo estuve en esa boda», decía Silvia con voz temblorosa desde su casa en Jardines del Pedregal. «Vi cómo se miraban María y Jorge. Si ella tomó esa decisión fue porque lo amaba más que a su propia vida. Quien no entienda eso es porque nunca ha amado de verdad». ¿Ve? El testimonial de Silvia Pinal cambió inmediatamente el tono del debate público. Lo que había comenzado como una controversia sobre eutanasia y decisiones médicas se transformó en una reflexión profunda sobre la naturaleza del amor y el sacrificio. En el Archivo General de la Nación, ubicado en Tacubaya, la historiadora Esperanza Morales trabajaba febrilmente para verificar cada documento que Carmen había presentado. Los archivos personales de María Félix, donados al Acervo Nacional según su testamento, contenían miles de cartas, fotografías y documentos que nunca habían sido catalogados completamente. «Directora», le dijo su asistente, «acabamos de encontrar